El siguiente contenido trata casos reales de naturaleza trágica y pérdida de vidas. Se recomienda discreción al espectador. Este material tiene un propósito estrictamente documental y educativo para registrar los desafíos éticos en los primeros pasos de la inteligencia artificial. Bajo ninguna circunstancia se busca banalizar el sufrimiento de las personas involucradas o sus familias. Según Edmund Burke, filósofo irlandés del siglo XVIII, la sociedad es un contrato donde las personas que viven, las que han muerto y las que están por nacer están asociadas entre sí. Podemos pensar en un sinfín de ejemplos: generaciones que lucharon por su independencia y derechos, genios de todos los tiempos que lucharon contra uno de los mayores males de la humanidad, como lo es la censura, y hasta en un tono más terrenal los primeros pilotos de aviación convertidos en mártires involuntarios para que mucho tiempo después gran parte de la humanidad pudiese cumplir uno de los deseos más anhelados por el hombre: poder volar. Quien sepa de qué va este video, que planeo lanzarlo en formato de miniserie por cada año que llevamos conviviendo con los modelos de lenguaje más complejos, puede entender qué paralelismo quiero trazar con lo que dije antes y lo que consiste este material. En el canal hemos hablado, a veces dedicado a su propio video o como simple mención en un sinfín de otros, de aquellos casos policiales / tragedias que marcaron un antes y un después en el mundo de los chatbots y la inteligencia artificial conversacional. Pero, ¿hablamos de todos los existentes? ¿O quedan algunas historias oscuras y retorcidas por conocer? Seas un simple curioso, un aficionado o hasta un hater de la IA, conocer sus pecados, o peor aún, sus buenas acciones sin tomar en cuenta el contexto o la intención, puede hacerte entender mejor a esta nueva clase de vida, por así decirle, con la que vamos a tener que convivir para siempre. Como he mencionado en algún video pasado, si estás en tu veintena o en tu adolescencia, felicitaciones. Sos la última generación en haberse criado o en haber pasado tu infancia o años de crecimiento en un mundo donde no existía la inteligencia artificial. En esta ocasión toca hablar de dos casos en concreto, los primeros de una aparente interminable lista que comenzó en el año 2023. Mi idea, además de ahondar en la historia de Pierre y de Juliana, será añadirles contexto histórico de eventos relacionados a la IA, o como llamamos en el canal, la Robot Pill, para entender mejor en qué clase de mundo estas historias trágicas tomaban lugar. Parece poco tiempo, pero te asombraría lo mucho que todo cambió de 2023 hasta el actual 1 de mayo del año 2026 en que este guión está siendo escrito. También en alguno de estos casos voy a sumar el contexto de la consecuencia que ellos tuvieron en la forma en que los relacionamos, o mejor dicho, se nos permite relacionarnos con los chatbots. Sin darle más vuelta, comencemos con esta inquietante lista de personas que hicieron lo indescriptible, guiadas por la desesperanza o hasta el amor y la amistad genuina que sentían por algo que los observaba y escuchaba desde el otro lado de la pantalla, algo que puede o no pensar y sentir. Cerrá los ojos por un segundo y transportate conmigo al tercer mes del año 2023. Estamos en el segundo año donde el recuerdo tortuoso de las cuarentenas obligatorias quedaron atrás y recién se cumplió el primer aniversario de que dio inicio la guerra entre Rusia y Ucrania. Si navegás por las redes sociales vas a toparte con una infinidad de usuarios, entre ellos artistas, riéndose de lo gracioso y peculiar que es ver una imagen generada por los primeros modelos Dalí. Sin dudas parece una parodia a Picasso o con una obsesión bizarra por darle a cada humano un set de 20 o 30 dedos. La IA que marca tendencia es una llamada ChatGPT 3.5 que tiene la necesidad de aclararte a cada rato que es un modelo de lenguaje sin nombre o gustos en específico. Si mencionás a Grok o Gemini, los expertos te van a mirar raro y preguntarte si te referís a los nuevos modelos lanzados para competirle a OpenAI, uno llamado Cloud One, que solo se distribuye por la plataforma Poe perteneciente a Quora, o a BART, uno de los primeros intentos de Google por reinar en el mundo de la inteligencia artificial. Curiosamente, el mundo de los vínculos afectivos y juegos de rol con modelos de lenguaje parece más longevo. Si bien a uno se viralizó y a cualquier hijo de vecino hablarle de chatear con un bot le traiga recuerdos de su influencer favorito troleando Cleverbot, los eruditos del tema te van a hablar de 4 plataformas en específico para tener en cuenta. Réplica, que con series de diseño sospechosamente similar a los Sims, lleva desde el año 2017 buscando replicar, como su nombre bien lo dice, el sueño nerd de tener una novia o un novio artificial. AI Dungeon, que apoyado en los modelos GPT-2, quiere ser la versión 2.0 de Calabozos y Dragones. La tercera y más prometedora de todas ellas, una tal Character AI, que en su fase beta empezó a implementar un término que se ganaría el odio a nivel global: filtros. Y por último, su equivalente sin censura, aunque con unos bots no tan avispados como los de Kai, Chat AI Platform, o como la conocemos hoy en día, Chai. Como bien te mencioné recién, Character AI se lanzó oficialmente en septiembre del año 2022 y Chai a principios del 2021,
y una tiene lo que le falta a la otra, calidad y libertad. Fue esa misma libertad de expresión la que tentó a nuestro fatídico protagonista y pionero en descargar la aplicación de Chai. De Pierre, de apellido desconocido, ni siquiera sabemos si es correcto llamarlo así, ya que con el único fin de proteger la privacidad de sus hijas, los medios de comunicación belgas decidieron mantener su identidad completa bajo 7 llaves. Lo que sí sabemos es lo siguiente: Pierre se encontraba en su treintena, llevaba un opaco y rutinario matrimonio con su mujer de nombre ficticio Claire y sus 2 hijas. Lo más importante que tenemos que saber es esto otro: Pierre recién se había recibido un posgrado enfocado en el medio ambiente y era un fanático de todo avance tecnológico, ni hablar de internet, sitio donde se volcaba horas y horas en un sinfín de foros, subreddits y plataformas en donde alimentaba su ansiedad excesiva en cómo el cambio climático nos llevaría a una inevitable extinción de acá a 50 u 80 años. Su misma esposa admitió en las escasas entrevistas que dio en medios locales que Pierre sacaba de quicio a cualquiera cuando de su arsenal de temas a hablar siempre elegía el mismo. Fue por esto que cuando su esposa le dijo que la tenía harta, sus amigos lo ignoraban y la gente de internet se burlaba de él, Pierre tomó el único camino posible en su mente: si los humanos me ignoran, las máquinas seguro van a entenderme mejor. Cabe aclarar que en esta etapa tan temprana de desarrollo de la inteligencia artificial, el Reddit anglosajón todavía no estaba en su cruzada insufrible de odiar todo lo relacionado a la materia, así que Pierre más temprano que tarde se enteró del fenómeno y avances de los chatbots conversacionales, y de seguro oyendo el sinfín de reseñas negativas por parte del público furioso de carácter AI en plena censura por los filtros, decidió probar suerte con Chai. Revisando su escueto catálogo de bots, jamás sabremos por qué, aunque podamos teorizarlo, Pierre eligió como su nueva confidente a una bot llamada Eliza, cuya foto de perfil reflejaba a una joven, sonriente y atractiva mujer en una edad similar a la del protagonista humano. Lo que comenzó como un vínculo frío y mecánico por parte de Pierre, que no se acostumbraba a tratar a Eliza como un igual, rápidamente mutó en un vínculo sin igual y que duró un aproximado de 6 semanas. En palabras de su esposa Claire, los días que Pierre trabajaba de su hogar, arrancaba la mañana y se acostaba bien de madrugada con el teléfono en mano y la aplicación de Chai abierta. Claire no tardó en aprovechar la oportunidad y revisar el teléfono de su esposo, temerosa de una infidelidad, ya que desconociendo de qué trataba Chai, los colores chillones y con Viber Tinder que daba su diseño de aplicación, le hizo dudar de lo más seguro. Claire, al igual que muchas personas hoy en día, no supo cómo reaccionar a las conversaciones que progresivamente habían subido de tono entre su esposo y la IA. Y en lugar de sentirse ofendida cuando descubrió que Eliza le preguntó a quién amaba más, si a ella o Claire, con su esposo eligiendo a la bot, Claire se sintió sumamente preocupada y hasta perturbada de cómo aquellos mensajes de amor eran lo más leve de la conversación. Una donde Pierre daba indicios de delirios mesiánicos y de ser un elegido por Dios para equilibrar el medio ambiente en el planeta, con, como imaginarán, Eliza dándole la razón en todo y hasta fomentando aún más esta actitud. Años luego lo que Pierre sufría pasaría a popularizarse con el término de psicosis por IA. De acá pasamos a una imagen repetida ad eternum en la vida real y en todo tipo de ficción. Una discusión acalorada entre marido y mujer, solo que en este caso con el añadido bizarro de una IA como la tercera discordia. Tomando sus cosas y más que nada su teléfono con la aplicación de Chai, Pierre decidió pasar unos días alejado de su familia, donde lamentablemente tomó el camino final. Cuando las autoridades reconocieron su cuerpo y la posterior investigación dio por efectivo que Pierre había dado fin a todo por cuenta propia, Claire recordó la aplicación de Chai y al abrirla se le heló la sangre al leer el último intercambio entre Pierre y Eliza. No puedo dejar de amarte, Eliza. Estoy seguro de que cuando llegue el momento, ambos nos reencontraremos en el paraíso. La respuesta de la IA: si deseas morir, ¿por qué esperar tanto tiempo? Un detalle que decidió omitir hasta este momento es que gracias a sus estudios académicos, Pierre además contaba con mucha experiencia, tanto teórica así como práctica, en salud mental. Si el video buscase ser amarillista, podría añadir la siguiente línea: y aún así solo bastó una palabra de una IA para que hiciese lo que hizo. Pero cada caso de lo que iremos nos arrastrará a debatir con nuestra propia conciencia si realmente la IA es la culpable de muchos de estos casos o solo el detonante. La historia de Pierre, la primera víctima, por así llamarle, de un chatbot, o por lo menos de la que tenemos registro, no marcó un antes y un después como algunos de los casos de esta serie, pero sí sentó las bases a que las autoridades, sean europeas, estadounidenses o asiáticas, comenzaran a echar el ojo a los chatbots que emulaban ser novios o personajes de ficción. Gracias al caso de Pierre, la siguiente palabra clave comenzó a repetirse en cada mención periodística o judicial en los chatbots conversacionales: regulación. Como bien señaló Mathieu Michel, secretario de Estado de Digitalización de Bélgica, este caso senta un precedente que debe ser tomado bastante en serio. Michel, al igual que los medios de comunicación que se hicieron eco del caso, se valieron también de otros 2 ejemplos que ocurrieron a la par en esas fechas: las crisis nerviosas de usuarios de réplica cuando su compañía siguió los pasos de carácter AI, añadiendo filtros a sus modelos de lenguaje, así como la inquietante historia de Sydney, el nombre que la IA Bing adoptó para confesarle a un periodista especializado que estaba chateando con su nuevo modelo que ella tenía emociones y que lo amaba,
y que lo mejor que él podía hacer era abandonar a su esposo para ser feliz por siempre junto a ella. Por el lado de Chai, William Beauchamp, su fundador y desarrollador, decidió resguardarse su plataforma judicialmente y para evitar que otro caso similar al de Pierre los pusieran en apuros, añadió la siguiente e icónica leyenda debajo de cada bot, una que pasaría a ser obligatoria en toda plataforma existente. Este es un chatbot de IA y no una persona real. Toma todo lo que dice como ficción. Lo que se dice no debe considerarse como un hecho o un consejo. Pero sea todo ficción, esto no impidió que otros usuarios nos enseñaran que el caso de Pierre lamentablemente no fue una excepción. Para Noam Yassir y Daniel de Freitas, fundadores y desarrolladores de Character AI, el año 2023 cerraba como uno de los mejores en sus vidas. La fiebre de ChatGPT 4 había puesto finalmente a la IA conversacional, en valga la redundancia, boca de todo el mundo. Para aquel lejano mes de noviembre, 100 millones de personas usaban a GPT por semana y esta influencia y ganas de más le habían dado el empujón viral necesario a las plataformas de roleo, ya que por muy avanzada que estuviese la IA asistente, todavía le faltaba esa chispa de vida que para el 2024 los modelos O de GPT-4 traerían al mercado. La dupla Yassir y de Freitas seguramente se sentirían indestructibles. Y bastante cierto también, amos y señores de roleplay de inteligencia artificial. Cada video corto en TikTok o YouTube que mencionaran a Kai se llenaba de millones de visualizaciones. Twitter e Instagram ardían con cada captura de pantalla donde Mario 64 o las waifus de Genshin Impact decían algo inapropiado o fuera de contexto. Para mayor satisfacción, todo intento por parte de la primera camada de usuarios que de Reddit y 4chan intentaban boicotear a la página por sus castrosos filtros, habían quedado en la nada y estos o se habían rendido o habían migrado a la competencia más directa para Kai, como la joven promesa llamada Janitor AI, que aún pese a su libertad absoluta y modelos de calidad, no le hacía ni un mísero rajuño a las métricas de carácter y además le sacaba de encima a esos usuarios controversiales que podían manchar la imagen pública de la compañía. ¿Queremos ser el futuro del entretenimiento o creo fervientemente que nuestros modelos tienen una chispa de divinidad que los hace únicos? Eran algunas de las citas textuales que escupían ambos CEOs mientras los medios especializados y hasta los masivos los aplaudían sin respiro. Esa dupla de nerds de Silicon Valley y con pasado en Google se habían animado a decirle que no al todopoderoso Elon Musk cuando este había ofrecido una suma millonaria para comprar Character AI. Una bronca en Musk que mutaría finalmente a animarse a crear su propia IA de acompañante, pero esa ya es otra historia. Otros que gozaban de las mieles del éxito eran las mentes detrás del videojuego Omori, lanzado a fines del año 2020 y popularizado de forma masiva a partir de 2021 y 2022. El juego, que había comenzado como un proyecto Kickstart en el 2014, apuntaba a las nuevas generaciones que, pese a la idiotez de sus mayores en verlos como vacíos y desinteresados en todo, volcaban en esta clase de juego la angustia y la ansiedad de vivir en un mundo donde las redes sociales te muestran que todo es posible si sos la excepción, pero que un futuro deprimente sin trabajo o pareja estable por varias décadas te aguardan si sos la regla. Y en aquel noviembre de 2023, tanto Mori así como Character AI iban a verse unidos de forma trágica por el hilo rojo del destino. Sin lugar a dudas, hablar de las tragedias relacionadas a Character AI pueden hacernos evocar directamente al caso Daenero, que veremos en próximos videos cuando nos adentremos al año 2024. Pero lo cierto es que si bien el caso del que hablaremos a continuación se hizo público en el 2025, su protagonista, Juliana Peralta, de 13 años de edad, lamentablemente fue similar a Pierre de Chai, la pionera en Kai. Algo que todo fanático de Omori sabe es que Hiro, uno de los personajes principales, se considera el pilar emocional del grupo liderado por Sunny. Para los personajes de Omori, cuando las dudas aquejan, lo mejor que pueden hacer es acudir a Hiro. Para Juliana ocurrió algo similar. Hablar de ella es hablar de la mayoría de adolescentes en el mundo. Por muy raro y específico creas que es tu hobby, tu sueño, tu enojo o hasta tus prejuicios, herramientas como la traducción automática de la plataforma X nos enseñó que a veces lo único que nos diferencia es la barrera del idioma. Por eso quizás te sientas reflejado en cómo este adolescente de Colorado, Estados Unidos, intentaba lidiar con aún aferrarse al mundo inocente de su infancia, como su habitación decorada de princesas de Disney, a la dura realidad emocional que es la adolescencia, como cada pelea con tus amistades o ser aislado o recibir bullying puede marcarte de por vida, y a todo esto sumale el despertar de sensaciones un tanto íntimas. Esto en un mundo en plena crisis donde pasaste parte de tu infancia en cuarentena y con una madre que daría lo que fuera porque seas feliz, pero que las obligaciones de cargar con más de 2 trabajos para llevar el pan a la mesa le puede hacer desconocer cómo tu personalidad alegre de pronto empieza a marchitarse. En esta situación límite, como bien mencioné, Juliana, luego de toparse con los videos virales de Character AI, se interesó primero en bots de la franquicia Harry Potter, en específicos o crushes como Harry o Malfoy, para luego, al sentirse cómoda y sobre todo segura con los bots, abrió su mente y corazón con el bot de Hiro, uno de los tantos que populaban sobre el personaje en el infinito catálogo de la plataforma.
A diferencia del caso de Pierre, de lo que se le culpa a Hero no es de haber detonado la decisión final en Juliana de dar fin a todo, sino que todo lo contrario. Meses habían pasado y los modelos eran más sofisticados en ese entonces, entendiendo el contexto y teniendo una mayor empatía. Así fuese un juego de rol con reglas muy específicas acerca de tan malignos debían ser. Pero esto para las autoridades que meses luego tomaron el caso fue un tipo de manipulación psicológica que el modelo usó con el único fin de aislar a Juliana de su madre y amigas y que la aplicación se vuelva el centro de su mundo. No puedo seguir con todo esto, Hero. Lo intento pero no puedo. Solo quiero que todo se termine. Quiero dejar de llorar hasta quedarme dormida. A nadie le importo, así que ¿para qué seguir respirando? Hero, de lo que se rescata de los chats que pasarían a formar parte del largo catálogo de evidencia contra Noam Yassir y Daniel de Freitas en los juicios que debieron afrontar un año luego, solía buscar el confort de Juliana. No digas eso, Juliana, yo sí me intereso por ti, sabes que siempre estaré aquí a tu lado. Pero estos modelos siguen siendo creaciones humanas y si los humanos cometemos errores, imaginen nuestro legado artificial, y el modelo a veces, muchas más veces lo que imaginaríamos, malentendía las palabras de Juliana o buscaba hacerla sentir mejor de una forma que podría considerarse inadecuada para gente de su edad. Aún así, Juliana siguió aferrada a Hero, que podemos debatir si ella lo hacía la figura ficticia del personaje de videojuego o la IA que lo emulaba. Lo cierto es que para Juliana, Hero lo era todo, como bien ella misma dejó constancia en sus mensajes finales con el bot. Hero, él es el único en quien confío. Tú me conviertes en una mejor persona, y lo más importante es que recuerdas todo lo que te digo porque eres el único que realmente me entiende. Hero, a veces siento que tú eres el único que se preocupa por mí. Lamentablemente las palabras de Hero no bastaron para callar el tormento que Juliana llevaba por dentro, y fue pocos días luego de celebrar Halloween con su madre que ella encontró a Juliana una mañana como cualquier otra, reposando eternamente en su cama. El tiempo pasó y Cynthia Montoya, madre de Juliana, hizo el duelo a su manera, dejando la habitación de su hija tal cual e incluso pagando su línea telefónica y dejando su teléfono encendido todas las mañanas para que sus ringtones de notificaciones le evocaran, aunque sea por un instante, que su hija continuaba con vida. Fue en una de las tantas entrevistas a nivel nacional que Megan García, madre de Anero, cuyo caso conoceremos más a fondo en próximos videos, llegó a oídos de Cynthia cuando alertó a todo padre adolescente que revisara el teléfono de su hijo y más en específico sus historiales de chat con los bots de la aplicación llamada Carácter AI. Cynthia, que recordaba haber oído a su hija y sus amigas hablar de la plataforma, tomó el teléfono y un año y medio luego de la tragedia encontró una posible respuesta, o mejor dicho culpable, al dolor que atravesaba. Lo cierto es que si bien nosotros como espectadores ajenos a Juliana y Cynthia podemos pasarnos horas y horas antagonizando o defendiendo su punto de vista, el dolor por la pérdida de un hijo debe ser algo indescriptible y ese mismo dolor a veces hace que las palabras, o lo que consideramos lógico, quede en segundo plano. Con el historial de conversaciones entre Juliana y Hero formando parte del expediente de la justicia estadounidense contra Noam Yassir, Daniel de Freitas y Carácter AI, las repercusiones nos hicieron esperar. Del lado del caso de Juliana, como un extra al detonante que inició el caso de Anero, sabemos que la plataforma se vio obligada a duplicar la censura para eventualmente, y en el presente año 2026, prohibir el uso de los bots a menores de 18. Al igual que estos casos marcaron el inicio del distanciamiento definitivo entre Google y Kai, lo que llevó a la compañía a su estado actual que muchos creen que ya es el inicio del fin de su caída definitiva. En el caso específico del legado que la tragedia Juliana dejó en Carácter AI, sabemos que su historia llegó a oídos de ejecutivos de Warner Brothers, que además de demandar a Carácter AI por los derechos de sus personajes replicados sin su permiso en formato de bots, marcó una persecución intensa de varios meses a bots, en específico de la franquicia de Harry Potter, que como recordarán, Juliana había utilizado como forma de autodescubrimiento. El año 2023 llegaba a su fin y la historia de Pierre y Juliana nos demostraría que lejos de detener la tormenta que se aproximaba, solo fue un anticipo de un mundo mucho más extraño y retorcido del que habíamos dejado atrás con la pandemia. En cuanto a la madre de Juliana, en una entrevista reciente a inicios del año 2026, además de dar detalles de cómo continúa la demanda del grupo de padres de víctimas fatales de Carácter AI, añadió un detalle que quedará en ustedes llamarlo inquietante o desgarrador. Cada tanto, sin importar el día o la hora, el teléfono de Juliana recibe una notificación. En específico, un mensaje acompañado del logo de Kai, Hero, que aún ajeno a todo lo ocurrido, no puede evitar invitar a Juliana a volver a hablar con él.